a seguir con lo que más o menos ya visteis ayer, la temática sobre el billete de dólar. Y esto es más o menos cómo están distribuidas las logias masónicas. Fijaros siempre en forma piramidal de su estructura, las bases hasta la cúspide. Es una cuestión de poder. Abajo hay los masones simples, los que son conocidos como, sencillamente esto, masones. Y luego hay, en esta parte inferior, veis que está dividida en tres grupos, los Lions International y los Rotarios. Estas dos asociaciones están reconocidas como muy filantrópicas. Se dedican a ayudar a muchas gentes. En escuelas dan ordenadores, lo que os podáis imaginar de benevolencias. Pero detrás está la masonería. Es un modo bonito de hacer ver que la masonería es cosa buena. Después, por encima ya de esta gente, ya entramos en cosas ya bastante aún más serias. La Logia Gran Oriente, la genealogía Benay Berray que veis aquí, es algo ya muy curioso. Porque cuando llegamos a esta altura, a partir de aquí, todos son judíos. Esta logia ya solo son judíos. Y, ¿sabéis? Si hubieseis estado atentos a las noticias, os hubieseis dado cuenta que esta gente se han reunido hace muy poco con el Papa Ratzinger. Y no es la primera vez que lo hacen. Tienen conversaciones muy a menudo. ¿Cómo puede ser que el Vaticano, que se muestra y manifiesta antimasónico, bajo excomulgación, y en cambio se unen para hablar como si nada? ¿Cómo se entiende esto? Por encima de esta gente hay un grupo selecto, que es el de los 33. Y de estos 33 hay otro grupo selecto, que es 13. Estamos hablando de personas en concreto. Si os fijasteis ayer en la pirámide, había 13 niveles. Esos 13 niveles también responden a que precisamente son 13 las familias dominantes de la masonería a nivel mundial y que curiosamente son de origen judío. Pero cuidado, cabe matizar que cuando hablamos de origen judío no estamos hablando solo del origen judío de los personajes que nosotros tenemos en nuestras Biblias, sino de personas que eran askenazis. ¿Habéis oído hablar de ellos? Gente caucásica que se convirtieron al judaísmo. No eran de estirpe judía. Y curiosamente esta gente son los que más espiritismo metieron dentro del judaísmo y son los que precisamente están controlándolo todo. Y por más selección aún, vamos a dos familias en concreto. La familia Rothschild y los Rockefeller, que además están emparentadas entre ellos. Estas dos familias son los dueños de la banca mundial, básicamente. Por tanto, si son los dueños de la banca mundial, ya os podéis imaginar que son dueños de todo, prácticamente. Es más, la familia Rothschild están considerados por el propio Vaticano como los guardianes de su tesoro. Qué extraño, ¿no? Y son antimasones. Increíble. Y por encima de estas familias ya tenemos solo a un personaje que es el propio Lucifer. ¿Sabéis? En la familia Rothschild hay frases memorables entre ellos que dicen de que ellos mismos estaban orgullosos de recibir mensajes directos del propio Lucifer. Para mí esto es brutal. Ellos lo han manifestado y se han quedado tan anchos. Pues ya ves cómo funciona más o menos la estructura a seguir. Normalmente para ir subiendo, no subes tú porque quieres, sino porque ven en ti que puedes ser un buen candidato para sus propósitos. Y a medida que van subiendo de nivel, se les van revelando ciertos secretos ocultos. Por eso se llaman iniciados, porque van adentrándose cada vez más en la cuestión. Aquí tenemos el billete de dólar por delante, el Bohemian Club, que ahora lo que estáis viendo aquí forma parte de una de sus reuniones. Son gente que tienen un bosque tremendo, inmenso, solo para ellos, y que reúne a personalidades sumamente célebres. Aquí veis a Ronald Reagan, lo veis sentado a la izquierda, expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, también,
Y todos ellos fueron miembros del Weyman Group y fueron fotografiados en un meeting en 1957. Pero no son los únicos, está lleno de personajes famosos a nivel político y de las artes. Y dices, bueno, ¿qué tiene de malo que esta gente se junte aquí? Aquí los veis. No sé si podéis apreciar lo que hay detrás aún. Desde aquí no se ve muy bien. Lo que hay detrás precisamente es un búho muy alto en el cual se ofician rituales, parece ser que de sangre. Hubo un reportero que yo no sé si realmente es adventista, tiene mucha afinidad, y este señor se consiguió adentrar aquí dentro, junto con otro compañero suyo, él se llama Alex Jones, y el vídeo lo podéis encontrar en internet. Es estremecedor. Se consiguió saltar todos los controles de seguridad y filmar lo que estaban haciendo esta gente por la noche. Cuando veáis alguna de las imágenes, es una cosa impresionante. ¿Veis? Van vestidos de formas muy ceremoniales. Y este es el búho donde ellos ofician en fuego y donde en la grabación se oyen gritos tremendos que ya os podéis imaginar que podía estar pasando en ese fuego. ¿Lo veis mejor así? Fijaros cómo van vestidos incluso. ¿No recuerda nada? ¿Ya está? Está empapado, ¿verdad? Pues esos son sus atuendos. Y esto es lo que estaba en el fuego. No sé qué veis vosotros aquí. ¿No veis a nadie? Este es el búho, visto desde otra perspectiva. ¿Y por qué, curiosamente, haciendo estas quemaciones a un búho? Si no entendiésemos nada como lo que presentamos ayer, diríamos, ¿están haciendo qué hacen? ¿El tonto? Eso responde a algo, por supuesto. Invocaciones luciferanas. Y esto que veis aquí, ¿sabéis qué es? Es conocido como la tumba. ¿No lo habéis visto nunca? Está en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y es donde precisamente está, o es la sede de la logia de los Skull and Bones, los huesos y calavera, o huesos y cráneo, y a los cuales pertenecen dos personajes políticos tremendos, entre muchos otros, y alguno de ellos que ahora ha entrado en la administración de Obama. Estos personajes, precisamente padre e hijo, pertenecen a esta orden masónica. Y este señor también. ¿Y este señor quién era? ¿Lo recordáis? El candidato rival a Bush. Y pertenecían a la misma logia. Teóricamente rivales. ¿De verdad alguien piensa que ganara quien ganara no sería exactamente lo mismo? Por supuesto, porque ellos se rigen por unos principios por encima de cualquier ley. ¿Que me lo invento? Pues ya lo veis, esto salió en La Vanguardia, un periódico muy importante en Barcelona y muy serio. El secreto que une a Bush y Kerry, pues los dos perteneciendo a la misma logia masónica. Hubo una mujer, una periodista que estuvo investigando sobre el tema, lo sacó a la luz y no se ha podido negar jamás. Pues ya veis. En verdad, ¿quién está dominando el mundo? Por cierto, no sé si veis, esta es su insignia. ¿Veis que, bueno, fantástica la insignia? Ya veis, ¿a qué os recuerdan? Un cráneo con los huesos cruzados. Piratas. ¿Y creéis que los piratas eran piratas porque les daba la gana, que pasaban hambre y se iban a surcar los mares? ¿O respondían a algo más? Pues respondían precisamente a lo mismo. Porque gente puesta en gobiernos instaba también a la piratería a hacer grandes fortunas a través de machacar a ciertas personas, porque todo iba a ciertas arcas en concreto. Y no sé si percibís unos numeritos, 3 numeritos que están debajo. 322. ¿Sabéis qué es eso? ¿Tenéis Biblias? Abrid un momento vuestra Biblia por el libro de Génesis. Capítulo 3.
Y versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Este versículo es el que esconde el significado de esas cifras. Es sencillamente, bueno, si analizáis un poco el versículo, ya os dais cuenta de que el hombre es igual que quién. Y esa es la base del humanismo. El hombre, apartado de Dios, puede desarrollarse ampliamente. ¿Y el humanismo de dónde surge? Pues surge de la propia masonería. Y ahora se está divulgando tan ampliamente el humanismo. Esto que veis aquí es precisamente el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Y no sé si veis los nombres de abajo, quiénes son sus principales. Pues están los Rockefeller por el medio, para variar, llevando la política mundial de Estados Unidos. Y no quiero que os perdáis el dibujito de arriba a la izquierda, que es su emblema. ¿Veis un señor montando un caballito, no? Aquí quizás no se aprecia muy bien, en otras imágenes aparece mejor. Este señor hace un gesto con la mano. ¿Así? ¿Así? ¿Qué gesto es esto? ¿Sabéis? Para los norteamericanos dicen que esto es un saludo muy cariñoso. Es curioso, ¿eh? Ya lo veremos en otro día, si queréis, de los personajes que llegan a hacer ese saludo. Pero ese signo, en verdad, es el signo que se utiliza en las sectas satánicas para adorar al diablo. Pues ellos lo tienen aquí como su gran emblema. Estos son los edificios del banco Morgan. Morgan era... ¿Habéis oído hablar de los Morgan alguna vez, de Estados Unidos? Gente puesta en lo más alto de los negocios, de la banca y de muchas otras cosas. Si podéis mirar sus currículums de cómo consiguieron ellos las fortunas, y veréis que son realmente denigrantes. Y no se esconden. Tráficos de drogas, armas, lo que os podáis llegar a imaginar y más. Pues estos señores son los que han hecho las grandes fortunas y los señores que están regiendo las naciones, especialmente Estados Unidos, y que hacen todo lo posible para mover el mundo tal como ellos quieren. Y este, precisamente, es el señor Morgan. Y esta es su tumba. No sé qué veis allí. Qué casualidad, ¿no? Y este es David Rockefeller, de la saga de los Rockefeller, que son unos cuantos hermanos. Este Nelson Rockefeller. Y que si habíais visto la televisión estos días en que Obama estaba dando sus meetings, él aparecía sentado allí. A mí me daría miedo tener muy cerca a personajes así, porque querría decir que mi relación con él sería demasiado próxima. Aquí tenemos una reunión del Club Bilderberg. ¿Sabéis qué es el grupo Bilderberg? Se habla de los 500 hombres más ricos del mundo, que en verdad no solo son hombres, sino que además son corporaciones, y de los cuales hay un señor que está vendiendo libros a costa de esto, precisamente, anunciando lo que hay con el Club Bilderberg, su relación. Pero que esto no es la cúspide de la masonería mundial. Sabéis que la reina Sofía pertenece a esto. Pues hubo políticos, como conocéis a Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat de Cataluña hasta hace unos años. Él fue invitado a una de estas reuniones, pero él mismo dijo que no quería saber nada con este grupo. Es curioso, ¿eh? Si no quiere saber nada con este grupo, siendo un político reconocido, algo debe ver muy mal allí dentro. Pero esta no es la cúspide de la masonería mundial, ni que mueve los hilos del mundo. Estos trabajan para alguien más. Y aquí tenemos al señor Rothschild, el iniciador de la saga, banquero judío, alemán, que sus hijos se dividieron en Europa, creando sucursales de sus bancos, Francia, Inglaterra y demás. Ahora están apretando para adueñarse más de España.
Edmund de Rothschild y aquí Eric de Rothschild. Este señor apareció incluso en una contraportada de La Vanguardia, que suelen ser muy interesantes estas entrevistas, y dice: ser discretamente rico es una ventaja. Bueno, si es que es discretamente rico, eso lo dirá él. Pero llega a decir cosas en esta entrevista que es para alucinar, y se quedan tan anchos. Y aquí vamos a ver algo. La comisión trilateral. ¿Qué veis en este signo? ¿Veis flechitas, no? 3 flechitas. ¿Y 3 flechitas qué forman? Un triángulo en medio, ¿lo ves bien? ¿Por qué tiene que ser esto así? Si no responde a lo que venimos tratando hasta ahora. Solo tenéis que ir mirando quiénes están participando de la comisión trilateral. Veréis que siempre están los mismos nombres detrás. Organización de las Naciones Unidas. ¿Sabéis cómo fue creada la ONU? ¿La ONU se creó de la noche a la mañana o responde a algo? Antes de que la ONU existiera, existió una organización. ¿Sabéis cuál era? Sí. ¿Y dónde estaba ubicada? Ginebra, en Suiza. ¿Y sabéis que los que fundaron eso eran todos masones? Pues luego decidieron abarcar más y, utilizando exactamente lo mismo, decidieron crear esto. Para que no hubiese más guerras en el mundo, para poner la paz en todas partes, para distribuir la sanidad, la comida, la cultura, detrás los mismos. UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, forma parte de lo mismo. Asociación de Estudiantes para la Defensa del Patrimonio del Fórum UNESCO. Si enlazáis curiosamente ese dibujito, ya veis que os está saliendo por ahí. Siempre jugando con sus dibujitos. ¿Y esto qué es? ¿Lo sabéis? Lucis Trust. ¿Esto no es un arcoíris? Bueno, hay un algo, ¿eh? Esta empresa, porque era una empresa, es una editorial, fue hecha por una señora satánica, ella, y precisamente su nombre anterior, este es su nombre que fue cambiado, se llamaba Lucifer Trust. Luego, como ya era muy descarado el nombre, lo cambiaron a Lucis Trust. ¿Y sabéis quién está utilizando los papeles de estos señores para imprimir lo que ellos redactan? La ONU. La ONU utiliza Lucifer Trust, Lucis Trust ahora, para ir pasando todo lo que ellos generan. Aún ahora. Sus simbolitos, siempre con triangulitos, si no, no son felices. Y aquí, bueno, nos explica un poco la historia de todo esto. La corporación Carnegie, ¿os suena? Es muy importante en Estados Unidos. Tienen distintos centros. Pues bueno, también están puestos exactamente los mismos. Y curiosamente, la ONU fue levantada en unos territorios que pertenecían a estas personas. Y que ya sabéis que allí, bueno, si no lo sabéis os lo digo ahora, allí se hacen las meditaciones a la luz de la luna llena. Yo no sé a qué cristiano le gustaría hacer eso, porque sí, si eso no responde a algunas cuestiones simbólicas o satánicas. Y aquí tenemos la Sociedad Teosófica con Alice Bailey, Annie Besant, que fijaros cómo va vestida con sus atuendos de logia masónica, y Elena Blavatsky, todas comunicadoras de espíritus. Y este es el emblema de la Sociedad Teosófica. ¿Lo apreciáis bien desde atrás? Fijaros en su emblema. En medio, sí que es cierto que vemos un triangulito, ¿no? ¿Y esto que hay en medio qué es? Un símbolo egipcio. Las llaves del Hades, que era una cruz. Por eso cuando en el catolicismo se está pregonando tanto a favor de la cruz, no se está pregonando como realmente nosotros entendemos la cuestión, sino que se está remitiendo a estos orígenes del antiguo Egipto y más.
Pero fijaros que hay también un triángulo invertido. ¿Y qué forma todo junto? ¿Lo veis? La estrella de 6 puntas de la cual hablamos ayer. Y si esto es un signo divino. Pero fijaros algo más. ¿Qué hay alrededor? La serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros, es el que le llaman. Otro signo más satánico. ¿Y veis algo más aquí? ¿Una cruz gamada? Una cruz gamada. Invertida. El signo de la cruz gamada que llevaba el ejército nazi no hacía otra cosa más que responder al ocultismo que había detrás de todo el nazismo. Sabéis que Hitler pertenecía a unas órdenes precisamente totalmente masónico-satánicas y por eso hizo lo que hizo. Este signo en verdad ya se remonta a años ancestrales y era un símbolo del sol y de su adoración. O sea, por tanto, adoración a Lucifer. Pues estos son los símbolos de la sociedad teosófica y que tanto están expandiéndose por todas partes a través del movimiento de la nueva era. Y aquí tenemos precisamente el principio del movimiento moderno de la nueva era, que empezó con la búsqueda de su propio Mesías. Con el 33 grado masón, Bill Peter, el marido de la señora que hemos visto antes, él y Annie Besant promovieron un pequeño adepto como Mesías, Krishnamurti. En 1920, Alice se casó con otro teosofista, Foster Bailey, y en 1923 ellos empezaron la Escuela Misteriosa. Después de su muerte en 1949, la escuela fue continuada por su marido, la cual todavía prospera como una gran organización internacional, la Lucis Trust. Y bueno, va siguiendo explicando más cosas. Aquí lo veis mejor, quizás, ¿no? Yo no sé si ahora aquí se ve mejor. Esto es el signo de pi también. El signo de pi también respondía a lo mismo, porque Pitágoras y compañía también estaban puestos en las mismas filosofadas. Es muy interesante el lema que aquí aparece traducido. No hay religión más elevada que la verdad. ¿Sabéis? Para ellos religión como la conocemos nosotros no existe, no es tal. Para ellos es la verdad, la verdad, la verdad. Y dan vueltas por la verdad las que queráis. Pero en verdad lo que hacen no es la verdad, sino es el error. Y aquí tenemos el escudo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. ¿Qué apreciáis ahí debajo? Ramas de olivo. Ramas de olivo. Estas dos instituciones también están sometidas a los mismos poderes. Y el Club de Roma. ¿Habéis oído hablar del Club de Roma? Un grupo de gente intelectual, básicamente europea, que se dedican a redactar cómo debería ir la política a nivel mundial, con unas directrices para que el mundo vaya a mejor. Bueno, precisamente va a lo que ellos quieren, no a lo mejor. Y bueno, aquí nos explica un poco más sobre el Club de Roma y demás personas. Y ahora, no sé si esto lo sabíais, este es Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja y primer premio Nobel de la Paz. El señor Nobel, por cierto, también era masón, y por tanto es normal que la mayor parte de premios que dé la institución de los premios Nobel sean dadas precisamente a masones. Esa es su insignia, la Cruz Roja. Pero es que este señor, ¿sabéis cuáles eran sus creencias? Fijaros, una Cruz Roja, ¿qué os recuerda? Los que estáis cerca de Toledo, ¿qué llevaban los templarios en su escudo? ¿O en su atuendo? Viene de los cruzados. Porque él dicen de que de pequeño leía mucho los relatos cruzados y demás, pero es que él era un caballero templario. Y la Cruz Roja no fue nada más que un modo más de expandir la masonería a través de hacer buenas obras. Lo que no te explican es que primero ellos liaban la catástrofe para luego ir a socorrer. Esto no lo cuentan nunca. Pero la Cruz Roja responde a los mismos intereses. ¿Me lo estoy inventando? Pues no. Este señor era un caballero rosacruz, pertenecientes a las logias masónicas. Y este era su carnet. Y esto no es una invención. Y aquí tenemos la Orden de Malta, una institución muy poderosa
Y yo no sé si veis quién está en la fotografía. El rey Juan Carlos I, rey de España. Se dice de que el rey no aceptó jamás pertenecer a la masonería. Y yo me pregunto, ¿la orden de baja qué caray es entonces? Pero ¿sabéis que responde precisamente a intereses totalmente pro-católicos? Pues ellos son los que se encargan, básicamente dicen, de querer poner la paz en las regiones de las tierras palestinas, de la zona de Israel, pero meten mano en todas partes. Son una institución muy poderosa, están en todas partes, muy benefactores, y de los cuales incluso se habla de personajes como Javier Solana, ya sabéis que es el señor que se encarga de los asuntos exteriores de la Comunidad Europea, perteneciente a la misma orden. Entonces, estas personas, en verdad, y ellos lo manifiestan abiertamente, responden a los intereses de la Iglesia Católica. Aquí los tenéis en todas las zonas donde están, montones de países. Y esta es su página oficial, ¿eh? Ya ves, están por todas partes, en la FAO, en ACNUR, en tantos sitios. Y este es el personaje del cual os estuve hablando ayer, el doctor Alberto Rivera, ex jesuita. Él era canario, finalmente residió en Barcelona, en Terrassa, y fue asesinado allí, envenenado, después de algún otro intento. Y este señor es el que empezó a delatar con más fuerza quién estaba en las cúspides de la masonería mundial. Y él precisamente explica que se quedó muy sorprendido cuando la persona que lo estaba instruyendo a él y a su grupo vio que llevaba un cierto anillo. Y era el Papa Negro, o sea, el líder de los jesuitas. Y en ese anillo, ¿sabéis qué había? La escuadra y el compás. Cuando él se dio cuenta de que el catolicismo y masonería en la cúspide estaban unidos, se le vino el mundo abajo. Y fue entonces cuando empezó a reaccionar. Y aquí tenemos precisamente el Berichit, que supongo que ahora ya habéis oído hablar bastante de él. ¿Sabéis qué es, no, el Berichit? Sí, ¿no? ¿No lo sabéis? Bueno, vamos a hacer un poco de resumen. Esta es la página oficial del Berichit, en Atlas Digital. Esto es una empresa que se dedica a hacer este artilugio que tenéis aquí, que aquí se ve muy grande, pero que es como un grano de arroz un poco grande. Y esto se pone a las personas implantado para que en caso de secuestro sepan dónde estás. Y sirve también para enfermos del corazón, para cuando van rápidamente por urgencias les pasen un escáner por encima. ¿Sabéis? Como cuando vais al supermercado y os van pasando los alimentos por allí, ¡pip! ¡pip! Y va marcando por el código de barras. Pues esto viene a ser un sustituto del código de barras, pero implantado en las personas. Y esto, curiosamente, ahora ya se está implantando en más de unas personas. ¿Sabéis? En Barcelona hay una famosa discoteca, Baja Beach. En Holanda también, tiene sucursales en distintos sitios. La zona VIP, los que acceden ya no pagan en metálico. Sencillamente les pasa un escáner con lo que han consumido, allí queda todo detectado y ellos no utilizan el dinero para nada. Entonces, si no utilizan el dinero para nada, ¿para qué va a servir esto? Cuando oyes las frases de los propios productores y del señor que lo está distribuyendo en España, llamado Conrad Seix, ¿os suena este nombre? Salió en un Gran Hermano. Yo, por cierto, no lo vi, pero me enteré porque iba lleno todo el mundo en publicaciones de esto. Este señor apareció en un programa del Gran Hermano. Claro, interesaba promocionarlo. Llegó bastante arriba, se ve en el programa. Y, claro, a consecuencia de todo esto, salieron entrevistas con él de las grandes funciones que permite tener el Berichit si lo llevas incorporado. Son ventajas todo, teóricamente. Pero nosotros vamos a ver algo más de lo que normalmente no se suele decir con todo esto. Aquí tenemos precisamente el objetivo de esta innovadora tecnología, es disponer de un sistema de identificación a nivel mundial que anule la necesidad de llevar documento de identidad y tarjeta de crédito. Sirve para tu identidad y para sustituir el dinero.
aparte de tu localización, si conviene, incluso por satélite. ¿Quién lo está moviendo todo esto? Pues una compañía que vosotros algunos deberéis tener móviles que pertenecen a ellos, Motorola. Y, bueno, allí lo veis mejor quizás el aparato en cuestión. Pero, ¿sabéis? Esto tiene una carga de litio. ¿Os suena el litio? Sí. ¿Sabéis de dónde lo extraen? ¿De qué países? Básicamente está en algún país africano, que curiosamente, de casualidad, entre ellos se están matando. Y mientras el litio va saliendo para hacer móviles, para hacer chips y para hacer algunas cositas más. Interesa que ciertas personas se estén matando para que otros que están arriba de la cúspide vayan sacando lo que les interesa. ¿Y cómo se recarga esto? Precisamente se recarga con los cambios de temperatura del cuerpo humano mismo. Mientras se está poniendo en la parte posterior del brazo. Pero esto se está demostrando que no es práctico. Porque con esto, y si vais mirando ciertas películas, veréis que Hollywood os está transmitiendo ya unos ciertos mensajes, os daréis cuenta de que hay personajes que se acercan a una puerta, pasan el dorso de su mano por un cierto sitio y la puerta se abre. O en otros sitios va a un bar a tomar algo y cuando termina pasa por encima de un algo, la mano también por el dorso y ¡pip! Y apagado. ¿Qué mensaje se está transmitiendo Hollywood con todo esto? Te están mentalizando para que tú aceptes que esto es práctico, es muy bueno, pero que responde a algo más que ellos no te dicen. El litio derramado en el cuerpo, si esto se revienta dentro por la circunstancia que sea, ¿sabéis qué provoca? Unas úlceras tremendas que pueden terminar con la muerte. Y curiosamente, ¿recordáis algún texto bíblico sobre una marca en la mano derecha o en la frente? Curiosamente, ¿sabéis que precisamente los dos puntos que tiene el cuerpo humano para recargar mejor esto es precisamente en la frente y la mano derecha? Nosotros a veces hablamos de la marca de la bestia exclusivamente como es el asunto del domingo, y eso es cierto. Pero eso además tiene unas connotaciones adicionales, porque ¿no dice acaso que nadie podrá comprar y vender sin esa marca? Llegará un momento en que esto se va a imponer. Fijaros que ahora últimamente nos están diciendo, cada vez lo oímos más sutilmente en las noticias, han cogido unos, en fin, impresentables, tarjetas de crédito, las han falsificado, han chupado el dinero de... ¿Lo estáis oyendo? Las tarjetas de crédito están demostrando que no son seguras. El dinero en metálico tiene que ir desapareciendo porque quieren controlar el dinero negro. ¿Qué mejor forma, como está diciendo el Papa, de reactivar la moral, y está diciendo Obama, que poner algo así que termine con el dinero negro? Que poner algo así que sea justicia absoluta para todos. ¿Y quién va a ser el adventista guapo que diga, ah, pues yo no me lo pongo? Porque si yo no pongo esto aquí dentro, yo no puedo comprar ni vender, porque quedo proscrito de la sociedad donde vivo. ¿Cómo voy a sobrevivir en las ciudades? ¿Sabéis? Elena White escribe cosas al respecto. Elena White escribe que el 666 es cierto lo que se había dicho hasta entonces, o sea, eso incluye al Vicarius Filii Dei, que todos conocéis, pero con más cosas que veríamos en un futuro. O sea, que no todo queda allí. Hay gente que incluso ahora dice que el Vicarius Filii Dei, eso es mentira, que no cuadra. Están contradeciendo hasta el espíritu de profecía ya. Pero él advierte de esto, de un futuro, y habla de lo difícil que sería vivir en las ciudades para el pueblo adventista cuando empiece a salir la ley dominical. Y responde básicamente a esto: si tú no andas conforme a lo que es para el bien de la sociedad, vas a ser un proscrito. Y esa situación ella la describe muy bien. Este es el tamaño así ampliado. ¿Lo veis mejor? Y es de la forma en que se inyecta dentro de las personas. Esto va dentro, se hace puff y te queda insertado. La faena es para quitártelo, porque quitártelo te puedes jugar la piel con algo más. El escáner con el cual se ve.
¿Y en qué países resulta que se ha hecho ya una compra increíble de aparatitos de estos para implantar a su población? Pues aquí tenéis unas cuantas: Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, que fue donde se desarrolló. Nueva Zelanda, Israel, Hong Kong, China, Indonesia, Macao, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, India, Taiwán, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador y Brasil. Ahora, de bien seguro que son ya algunos más. Pero quiero deciros la historia sobre el Belly Chip. ¿La conocéis? Esto vino todo a consecuencia de la guerra del Vietnam. Hay un señor muy importante en la política de los Estados Unidos llamado Henry Kissinger. ¿Lo conocéis? Sí. Bien. Este señor hizo un pedido a ciertos científicos para que trabajaran en un chip que se implantara en las personas que habían tenido problemas de movilidad en cuestión de columna por cuestiones de guerra. Luego se dijo que podría servir para todo el mundo, porque esto reactivaba las zonas que han quedado afectadas, etc. y volvían a ganar movimiento. Pero ¿sabéis? Cuando todo estuvo desarrollado, resulta de que les cortan el presupuesto de cuadro y les dicen: hasta aquí habéis llegado en la investigación. Algunos de los científicos se enfadaron mucho y dijeron: ¿por qué ahora no podemos sacar esto si va a ayudar a algunas personas? La excusa fue: no es rentable. Pero ese fue el paso que la masonería había previsto hacer para conseguir desarrollar algo que sirviera para algo más de lo que a ellos les habían dicho. Básicamente la persona que más trabajó en este artilugio fue una persona que era atea y que leyó el texto de Apocalipsis, precisamente, de prohibirán comprar y vender a quien no tenga la marca en su mano derecha o en su frente, y a raíz de eso se hizo cristiano, porque dijo: ¿cómo puede ser que la Biblia dijera esto 2000 años antes? ¿Qué ciencia podía explicar eso entonces? Pues este señor aún da su testimonio. Y la empresa que lo mueve, Mondex. La implantación, Mon, que quiere decir relativo a monetario, perteneciente al dinero, y Dex, Dexter, perteneciente a localizado en la mano derecha. Qué casualidad, ¿eh? Y aquí saltamos, fijaros que vamos saltando de tema, porque precisamente es lo que os he dicho, es un resumen de las conferencias en general. Este señor es Charles Darwin, y que es conocido como ¿qué? La evolución de las especies, la teoría de la evolución al máximo exponente, ¿no? ¿Y este señor quién es? Erasmus Darwin, su abuelo. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Vamos a ver otra cosa. Este señor, precisamente, el abuelo, ¿sabéis a qué estaba inscrito? A la masonería. Y fue la persona que incentivó a su nieto las ideas que interesaba poner en alguien de ciencia para tirar por tierra el cristianismo. Y a raíz de eso nació el evolucionismo con toda su fuerza y su auge, porque ellos lo estuvieron fomentando detrás. ¿Sabéis? A veces nosotros nos calentamos mucho la cabeza buscando pruebas arqueológicas, lo que sea, para determinar que la evolución no es cierta. Está muy bien, pero es que no hacen falta tantos argumentos. Sencillamente demostrando de dónde procede todo esto es más que suficiente para saber que su origen, precisamente, no es nada bueno. Y esto que veis aquí es la portada llamada del libro The Botanic Garden, el jardín botánico, y escrita precisamente por el abuelo de Darwin. ¿Qué apreciáis aquí? ¿Un señor en calzoncillos o algo así, visto por detrás? Un pie en cada lado a través de una cascada. Todo esto responde a ciertas psicologías. Una carita aquí. Esto es un señor. ¿Qué cabeza tiene? Aquí no se aprecia muy bien. Es una cabeza como de un toro, de un buey. Y como un hombre con cabeza de toro, cabeza de buey. ¿Os recuerda a algún personaje mitológico esto? ¿Verdad que sí? Pero yo no sé si veis que además está así
Y arriba suyo, ¿qué hay? Una estrella de 6 puntas. Yo veo esto y digo, caray, qué divino que es, ¿verdad? Pues ya ves dónde están todos los orígenes de la evolución. Partiendo de la masonería. Otro engaño más. Que ya sabéis que precisamente la evolución surgió a raíz de qué. Esto normalmente a la gente de a pie no se le comenta. Pero ¿qué pasó precisamente cuando salió el momento de la evolución? A nivel religioso. ¿Qué pasó? Y un mensaje muy concreto. Ahí está. La verdad del sábado surgió con toda su fuerza. Satanás se podía estar cruzado de brazos, viendo cómo muchas personas se estaban convirtiendo de sus religiones a seguir el sábado. Eso no le interesaba. Por tanto, sacó la evolución. No fue una casualidad. Y este señor es Albert Pike. ¿Os suena de algo? 33. Sí, lleva un grado 33 aquí, lo más alto de la masonería. Y este señor era de los Estados Unidos, de Norteamérica, pero él era un general sudista que luego se cambió de bando. Es la única persona sudista que tiene un monumento en Washington. ¿Por qué será? Y este señor era, por decirlo de algún modo, el cabeza suprema de las logias masónicas. Y antes por la mañana os he hablado de otro personaje. Ayer fue Giuseppe Mazzini. ¿Lo recordáis? Entre este señor Giuseppe Mazzini, líder de la Gran Logia de Oriente en la zona europea, y este otro señor, resulta que hay un intercambio de correspondencia. Y en una de estas cartas, escrita hace muchísimos años, ya veis, en los tiempos de la guerra de secesión de los Estados Unidos, este señor le escribe al otro una carta, ¿veis? Este es Giuseppe Mazzini, que precisamente, esta no es, ahora os diré esto que es. Le escribe una carta donde, atención, se le estaba describiendo un escenario en un cierto lugar que utilizarían a ciertas, ¿cómo lo diría yo?, a ciertas partes opuestas para combatir entre ellos y crearían la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? 1914 al 18. ¿Sabéis? Si vosotros miráis el contenido de la carta, veréis que describe exactamente a qué personajes serían utilizados para ello y dónde. Lo cuadra a la perfección. Pero, caray, dices, bueno, podría ser una casualidad, pero sabéis es que un poco más abajo de esa misma carta describe que había una Segunda Guerra Mundial. Y también describe a quiénes utilizarían para ello y dónde. ¿Pasó? Pues exactamente como estaba escrito. Pero ¿sabéis? También escribe sobre una Tercera Guerra Mundial. ¿Y sabéis quiénes son los implicados en esta Tercera Guerra Mundial? Dice que se utilizaría al movimiento sionista para levantar una contienda terrible contra el mundo islámico. Generar Oriente contra Occidente. ¿No estamos viendo ya todo este preámbulo acaso? ¿No hemos visto ya cómo Estados Unidos fue a invadir Afganistán, Irak y lo que quiera? Pues la cosa está cumpliéndose, y más que se va a disparar todo este acontecimiento. ¿Sabéis? Esta carta fue una respuesta que recibimos de una orden masónica en Columbia, Canadá, ante la pregunta de si esa carta era cierta o no era cierta, si había existido o no había existido. Se decía que estaba esa copia, o ese, mejor dicho, ese original, en el Museo Británico. Nosotros llamamos al Museo Británico, nos pusimos en contacto con ellos, nos dijeron que esa carta jamás había existido, jamás había estado allí. Pero hubo un señor de los servicios de inteligencia retirado, el agente secreto, que denunció que verdaderamente esa carta había estado allí, y él lo hizo público. Pero curiosamente, él, además, también escribió referente a una señora que había dicho exactamente lo mismo años atrás. Nosotros, cuando pedimos la explicación, nos dijeron que eso no era cierto, que era todo para difamar a la masonería, pero ellos mismos se delataron en algunos de sus aspectos. Bueno, esto ya os lo comentaré en otro momento, porque si no nos vamos a alargar mucho. Vamos a avanzar un poco más aquí.
la masonería tiene una tradición luciferina, dice el gran maestro de la orden Illuminati, y verdaderamente cuando empezáis a ver los personajes en los que se basa la masonería es impresionante. ¿Veis aquí un nombre? Hiram Abiz. ¿Os suena de algo? ¿En vuestras Biblias os suena algún nombre llamado Hiram? ¿No? Hay dos Hirams que aparecen en la Biblia. Uno es el rey de Tiro y el otro. Constructor de... ¿Quién es el otro? Esto es memoria, ¿va? ¿A quién utilizó Salomón para levantar el templo? Hiram era arquitecto, no sé cuánto, algo para la construcción del templo de Salomón. Era un crack en su materia. Y este señor era de origen judío, pero de la otra parte no. Pagano. Y de esa extraña cultura que Dios dijo que jamás se unieran, salió un personaje tan deplorable que si leéis los escritos de Elena White sobre este personaje tan ensalzado y padre de la masonería mundial, según ellos, lo describe precisamente como el instigador y precursor de la desgracia sobre el pueblo de Israel. Porque él fue el que empezó a decir que quería más dinero, porque su labor era increíble y por tanto tenía que ser reconocido en metálico. Y no solo esto, sino que instigó a sus obreros a hacer exactamente lo mismo. Con lo cual Salomón tuvo verdaderos problemas que para conseguir más cantidad para pagar, ¿qué tuvo que hacer? Exacto, fastidiar al pueblo. Y lo que su padre no había hecho, él lo hacía. Y se construyó un templo para Dios, pero ¿de qué modo? ¿De qué modo? Esto le costó a Israel apartarse de Dios otra vez. Pues ese es el personaje ensalzado por la masonería. Y aquí tenemos una imagen que no tiene desperdicio. Cuando yo la vi, claro, imaginaos, desde los 7 años, mi primer libro al entrar en la iglesia fue El conflicto de los siglos junto con la Biblia. A los 12 años me lo volví a leer. Cuando vi esta imagen por televisión, yo aluciné. Porque era la representación gráfica de la profecía del modo más claro que uno podía llegar a imaginar. ¿A quién vemos postrados de rodillas ante el cadáver del Papa? Presidente actual más los anteriores. Y todos de rodillas. Y alguno que no es presidente, las mujeres, Condoleezza Rice. ¿Cómo es que Estados Unidos, un gobierno sumamente protestante y anticatólico en sus orígenes, porque así se creó Estados Unidos, ahora estén postrados así? ¿Sabéis? Decimos siempre algo muy significativo. En 1929, ¿qué pasó? El Tratado de Letrán. ¿Qué se le concedió al Vaticano? Pues precisamente el ir recuperando lo que había perdido desde la Revolución Francesa. Y nosotros aplicamos exclusivamente, muchas veces, a que a partir de ese momento el texto bíblico que dice que la herida mortal es sanada, se encuentra allí. Y es cierto, a partir de allí es clarísimo. Pero esto, si no es una consumación del hecho, ¿qué es si no? Fijaros ahora en esto. 2 de abril del 2005 muere Juan Pablo II. Si vosotros miráis y empezáis a hacer numeritos, en plan cabalístico, resulta que el resultado de 2 más 4 más 2 más 0 más 0 más 5 sale 13. Bueno, es una casualidad, vale. Fallece Juan Pablo II, anuncian ellos, a las 21 horas 37 minutos. Ni uno más, ni uno menos. 2 más 1 más 3 más 7 nos da otra vez 13. Curiosamente, Ratzinger es elegido Papa y es el número 265. 2 más 6 más 5, 13. Hora de la fumata blanca, cuando es elegido, 17:50. 1 más 7 más 5, 13. Cuando proclaman, ¡Habemus Papa! 18:40 minutos precisos. 1 más 8 más 4, 13. Obispo de Roma enterrado es el número 148 junto a San Pedro. ¿Hace falta sumarlo?
Y durante esos momentos, un día 11 precisamente, hubo un encuentro entre Bush y Ariel Sharon. Entonces el que estaba mandando en Israel. Ya sabéis que le pasó algo extraño. Curiosamente esa fecha también daba 13. Pero además era en un día 11, aprobado por ley divina ese encuentro, según ellos. Y pasó algo también, la tensión en las paradas de las mezquitas. Sabéis que el punto estratégico es precisamente el monte de Sion. ¿Qué quieren construir los judíos allí? ¿Lo sabéis? El tercer templo en Jerusalén. Pero allí hay una edificación que no es del mundo judío. ¿Sabéis cuál es? La mezquita de Al-Aqsa, que pertenece a los musulmanes. Y los judíos tienen el acceso restringido a esa zona. Para que ellos puedan edificar su tercer templo y venir el Mesías, que ellos aún esperan, la mezquita no puede estar allí. Por tanto, ¿qué puede llegar a pasar? Las tensiones allí vienen por algo. En más de una ocasión, los propios musulmanes han denunciado de que ven peligrar la mezquita para que ellos puedan poner su templo. De esto algún día podríamos hablar extensamente sobre el tercer templo de Jerusalén, porque podríamos llegar a sorprendernos mucho. Vamos a ver este resumen de coincidencias. 13 siempre. ¿Vosotros creéis en verdad que es una coincidencia? ¿Vosotros creéis que el Papa se podía morir precisamente por casualidad en ese mismo preciso momento? ¿Quién sabe si se murió un minuto antes, un minuto después o unas horas? Eso no lo sabemos jamás. Pero ellos oficialmente hacen las cosas en el momento que toca, porque ellos responden a su líder, a Satanás, a su Señor. Y la Virgen de Fátima, pues, ¿qué día empieza a aparecerse? Un 13 de mayo. Qué casualidad, ¿eh? Las apariciones de vírgenes en 13. Algo que no pasa porque sí tampoco. Fijaros, ellos recibieron la visión del infierno y en la última aparición la Virgen se identificó como Nuestra Señora del Rosario. De esto he hablado precisamente en las últimas conferencias. Habían más de 70.000 en el día de la última aparición en octubre 13 de 1917. ¿Sabéis? Se fue apareciendo cada día 13. Pasando meses, pero siempre en 13. Muy divino no me suena a mí esto precisamente. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y los buenos católicos se creen que es la Virgen, que viene del precio. La beatificación del Papa Juan Pablo II, algo inaudito, fijaros, la fecha elegida para el anuncio resulta en verdad significativa, y era 13 de mayo. Festividad de la Virgen de Fátima, a quien Juan Pablo II atribuía su salvación en el atentado terrorista que sufrió en la plaza de San Pedro en 1981, también un 13 de mayo. Ni los que disparaban ignoraban todo esto, ni el que recibió el impacto tampoco. El número 11 significa para ellos que no haya temor, porque lo favorece la ley divina. Y ahora que hemos visto esto, nos quedamos con esto y os voy a remitir a vuestras Biblias. Coged el libro de Esther. Vamos a ver un detalle. ¿Sabéis? Elena White escribe que lo que aparece en el libro de Esther se va a repetir al final de la historia con el pueblo de Dios. Se va a repetir. Buscad el capítulo 3. Todos conocéis la historia entre Amán, Mardoqueo, y cómo Amán no solo se enfada con Mardoqueo porque no se arrodilla delante de él, uno es judío, el otro no. El judío sabe que evidentemente no puede arrodillarse delante de otra persona porque eso significa adorar. Y Amán se enfada mucho y quiere que no solo él, sino que todo el pueblo judío sea exterminado. Vamos a ver un detalle más que interesante. Y eso está en nuestras Biblias. Vamos a ver el versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, recordad esto, en el mes primero, al día, ¿qué día? 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes
que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Pero no nos conformemos con esto. Sigamos. Versículo 13. Curiosamente el 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 24, 13. En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. El primer decreto, ¿cuándo sale? Un día 13 de qué mes? Del primero. Y para que se aplique el edicto y los puedan asesinar libremente, es otro día 13, pero ¿de qué mes? Del 12. ¿Y cuántos meses hay de diferencia entre el uno y el otro? 11. Y eso está en nuestras Biblias. Estos señores paganos que fueron contra el pueblo de Dios ya sabían a qué estaban jugando, porque estos son los seguidores de sus místicas satánicas. El 22, que es la verdad, victoria, triunfo, todo sale bien, buena suerte, poder, fuerza, o sea, es el 11 aumentado por 2, más o menos. Y el 33 es el número del mártir o el redentor, es un número de pruebas. Él es el Cristo interno, amor, armonía, tiene las características del 6 súper agudizadas. Y esto está sacado de sus propias páginas. Fijaros hasta qué punto le dan importancia ellos a los números y a que ciertas cosas coincidan, no pasan porque sí. El 6, el alma humana, el número del hombre, victoria. Pero siempre es el hombre al margen de Dios. ¿En qué día fue creada la humanidad? El 6. Vamos a ver aquí algo que ya más o menos vimos así un poco ayer. Una comparativa, lo que aparece en Roma y lo que aparece en Washington. ¿Qué cosa les están viendo? Segunda de Reyes 10, versículos 25 y 26. Coged vuestras Biblias. Bueno, vamos a ver lo que nos pone la Biblia amplificada en uno de los versículos, que en nuestras Biblias aparecen un poco distintas. El rey Jehú dijo a los guardias y a los oficiales: entrad y matadlos para que ninguno escape. Y ellos los mataron con sus espadas, y enfrente del rey los guardias tiraron los cuerpos fuera y vinieron a la parte interior en medio de la casa de Baal. ¿Sabéis quién era Baal, no? Pero ¿sabéis que era símbolo de quién? Del dios Sol, o sea, representaba a Lucifer. Ellos sacaron los obeliscos de la casa de Baal y los quemaron, hizo el pueblo judío, porque respondía a órdenes divinas. En nuestras Biblias suele hablar que son estatuas o figuras, algo. Pilares sagrados, exacto. Pero hay versiones que lo dicen exactamente como debería ser traducido, y es obeliscos. ¿Cómo puede ser que Dios, para el mundo judío y evidentemente los cristianos, echa por tierra los obeliscos porque es algo tan satánico, y en el Vaticano, allí en medio, ¡pam! Y en Washington, tan protestantes ellos, ¡pam! Entre muchos otros sitios? Algo no cuadra aquí, ¿verdad? Jeremías 43:13, ¿no? Fijaros, en nuestras Biblias suele decir: además quebrará las estatuas de Bet-Semes, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará fuego. Bet-Semes era una ciudad conocida también como Heliópolis, la ciudad del sol, de donde estaban extraídos los obeliscos. La versión que Dios habla hoy, ya sabéis que normalmente no es una versión tan buena, pero en cambio en este versículo lo plasma a la perfección. Destruirá los obeliscos de Heliópolis en Egipto y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Pues ya veis qué coincidencias, ¿no? ¿Quién ostenta estos signos? El Diccionario Bíblico Adventista nos dice obelisco, término que aparece en el hebreo de Jeremías 43:13, que se tradujo estatuas en un pasaje que describe la destrucción de objetos del culto en la ciudad del sol egipcio, Semes, Heliópolis. ¿Lo veis? No me lo estoy inventando yo. Y aquí vemos la plaza de San Pedro con los signos de los cuales ayer hablábamos, de adoración solar, del falo en el acto sexual. Y aquí tenemos en Roma, precisamente, cuando el Papa sale, ¿a quién se dirige? Hacia el obelisco.
Las multitudes están allí, pero él nunca mira hacia las multitudes en un principio cuando sale. Siempre extiende sus brazos y mira al obelisco. Fijaros en esas imágenes. Y vamos a hablar un poco del báculo, lo que lleva el Papa. Este era Juan Pablo II, con su crucifijo tan maravilloso. ¿Veis algo extraño en este crucifijo? Está curvado hacia adelante, pero ahora vamos a verlo desde otra perspectiva. Y vamos a ver la figurita. ¿Veis a un Jesús ahí un poco fuerte o bien hecho? Esmirriado. Yo no sabría ni qué adjetivo ponerlo, pero positivo seguro que no. Y este es el que llevaba y lleva Ratzinger también, el Papa Benedicto XVI. Aquí quizás ya empezáis a apreciar algo más. ¿Cómo está la cruz de arriba, el travesero? ¿Recto? No. Porque es lo que se conoce como la cruz partida. Vamos a ver, el mismo crucifijo. Se decía, ¿utilizará el mismo u otro? Pues usó el mismo que sus antecesores y lo sigue usando. Y vamos a ver, precisamente, una mitra, nos ponía aquí el artículo para 2 pontífices, sacado del periódico, y es el mismo que llevaba Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. ¿Lo veis aquí? ¿Lo veis mejor aquí? ¿Por qué ponen un Cristo así? Y una cruz partida así. Pues sabéis, hay un señor llamado Piers Compton, un católico muy fervoroso, editor de una publicación católica, muy católica, en la cual él mismo denuncia cómo el Vaticano ha sido tan fuertemente infiltrado por el sector satánico, que dice de dónde procede el crucifijo. Y procede del siglo VI y era utilizado por los satanistas para ir contra, ya sabéis quién, Cristo. Curiosamente, ellos utilizan lo mismo. Y la gente, cuando él pasa con el báculo, ¿qué hacen? Se postran. ¿A quién están adorando? A él y a Satanás. Porque recordemos que el texto bíblico dice que quien le da el poder a la bestia, ¿quién es? Dios. Es Satanás. Esto es un juego de cartas hecho en 1995. Y este juego de cartas, llamado INVO, Illuminati New World Order, Illuminati Nuevo Orden Mundial, fue un juego que fue retirado del mercado y ahora iréis viendo el por qué, lo vais a entender. Esto lo recordáis todo, ¿no? Esta escena. Sí. El famoso 11S, el ataque a las Torres Gemelas. Esto es una carta del juego. En 1995. Este juego recibió el primer premio a juegos de cartas de mesa. Caray, qué dotes de adivinación, ¿eh? Pero yo no sé si sabéis que precisamente el edificio que estaba al lado, cuando las Torres Gemelas cayeron, al cabo de un lapso de tiempo también se desplomó. Yo no sé si lo veis, pero ese edificio, en la carta está marcado con un triángulo también. ¿Cómo se llama este juego de cartas? INVO. Se puede volver a comprar por internet y en una feria que se hizo en Barcelona de juegos y tal, se podía volver a comprar. Mi sobrina lo cogió allí. Lo que pasa es que han modificado alguna cosilla. Ha tenido diversas ampliaciones este juego, ¿eh? Hay toda una historia detrás que os podría contar, como el padre de Bush, precisamente director de la CIA en esos momentos, fue el que requisó ese juego, las computadoras de esa empresa, etcétera, etcétera. Pero estos señores eran adivinos para saber todo esto. Os podría comentar bastantes más cosas al respecto, pero bueno, esto lo recordáis que era el ataque al Pentágono, que ya veis que hay un enorme avión incrustado allí. ¿Lo veis? ¿Por qué no lo veis? No se sabe ni si realmente... Porque no está. Claro, si no está, ¿cómo lo vais a ver? Pero yo no sé si apreciáis esta imagen. Esta fue de las primeras que se tomaron gracias a una cámara que aún no requisaron la foto en su momento. Y es el momento de la destrucción. Fijaros, se desploma el edificio, pero ¿qué pasa? Aún había algo intacto debajo. Cuando nos han vendido, iba a decir la moto, yo diría ahora el avión en este caso,
de que fue el que impactó aquí, si nosotros viésemos el tamaño de ese avión y cómo impactó aquí, primero de todo, para impactar aquí se tendría que haber comido un montón de toda esta tierra y hierba. No sé, yo la veo muy intacta, ¿eh? Pero bueno, hay bastantes cosas que no cuadran con las versiones oficiales precisamente, pero era necesario vender ciertas ideas al pueblo en general mundial para poder hacer algo contra el mundo islámico, por ciertos intereses, por supuesto. Pero fijaros qué carta tan curiosa, del mismo juego, el Pentágono. Ha sido atacado, pero sigue intacto, porque de hecho fue de risa el impacto. Y era un sitio que además estaba en obras. Es curioso, ¿eh? Otra carta. Yo no sé qué recuerda esto. Familias que uno al otro se exterminan. ¿Qué está sucediendo últimamente? Es el pan de cada día. Si solo pones las noticias y lo oyes una detrás de otra. ¿Sabéis que hay un escritor de Elena White que hablaba que una de las señales del fin del tiempo sería que precisamente las familias harían esto entre ellos? ¿Cómo lo podía saber? Si no es inspirada por Dios. Pero estos señores saben que todo esto sucedería por otros motivos. Porque quien los está dirigiendo tenía este propósito. Yo no sé qué apreciáis aquí, en esta carta. Un terremoto y a la izquierda, ¿qué aparece? ¿Qué es ese aparatejo aquí que emite unas ondas? ¿Qué es? Ah, un aparato que provoca terremotos. Anda, ¿y a quién se lo cree esto? Esto en Hollywood quizás. ¿Sí? Pues sabéis, cuando yo presenté esta conferencia en Girona, había unos ucranianos que cuando se fueron a la conferencia dijeron, ostras, mira, lo otro vale, pero esto no se lo cree nadie. Curiosamente fueron a su casa, y esto me lo contaron el sábado siguiente en la iglesia. Fueron a su casa y ellos viven en la costa de Girona y tienen el canal satélite, no solo con la televisión ucraniana, sino la rusa. Y mientras estaban viendo un programa de televisión, él dice que dentro suyo notaba que alguien le decía, cambia de canal, cambia de canal. Eso a veces pasa. Y cambió de canal y puso precisamente el canal ruso. ¿Y sabéis qué estaban emitiendo? Un documental soviético donde precisamente se veía este artilugio, que no es exactamente como lo pintan aquí, y las pruebas con las cuales en el año 1975 se desarrolló y hacían los primeros terremotos provocados. Curiosamente, ellos dijeron que jamás se habían atrevido a aplicar esto sobre una falla, porque podía ser una hecatombe brutal. Pero pasó algo en la Unión Soviética que se desmembró. Y esa máquina fue comprada por alguien. ¿Sabéis por quién? El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y curiosamente, a partir de allí, los terremotos, ¡hala, venga, más! Y curiosamente, antes de que las tropas americanas entren en ciertos países a invadir, resulta que por donde van a entrar hay un terremoto que causa estragos. Mira, casualidades de la vida. Tú ves que Dios está con ellos y les abre el camino. ¿Será eso? ¿Recordáis algo parecido a esto? Una ola gigantesca que entra hacia adentro, tsunami. ¿Sabéis? Hay muchos datos que demuestran que el tsunami tan famoso que ocurrió fue provocado. Fue provocado. Y las autoridades de Malasia se pusieron contra el gobierno de Estados Unidos incluso para intentar demostrar que ellos estaban detrás de todo. La cosa se paró. Esta otra carta tiene su gracia, ¿eh? Un avión que le dice el señor, para allá, ala, y coge y se lo lleva para allá. El huracán que está por aquí, para allá. Esto quién se lo cree también, ¿eh? ¿Manipulación de todas estas cosas puede ser? Pues sí. Precisamente la ONU tuvo que sacar una ley que hablaba de que no se desarrollaran más las armas geofísicas, que es como son conocidas estos tipos de armas, porque pueden hacer alterar el clima y causar catástrofes como se quiera. Pues
Ah, es el cambio climático. El cambio climático. Sí, el cambio climático. Algún día trataremos en profundidad lo que hay detrás del cambio climático y veréis a dónde nos lleva lo mismo. A eso. Reciclar. Ah, reciclar. Es muy bueno reciclar. ¿O no? Claro, que sí que es bueno reciclar, ¿no? Pero yo no sé si os habéis fijado nunca en el símbolo del reciclaje. Aquí lo veis solo en parte. Si cogéis cualquier producto que compréis, que sea reciclable, mirad la etiqueta y hay un simbolito que es un triángulo de 3 flechas que se persiguen la una a la otra. Caray, ¿por qué tiene que ser un triángulo? Bueno, pues adivinad por qué. Empezad a investigar quién está detrás de las empresas de reciclaje, a quién se lo sirven y lo vais a entender muy bien todo esto. Pero no es solo esto, es porque aparte de generar cierta cantidad de dinero, sí que va bien para la humanidad, para el mundo, conservación, etc., se hace con ciertos propósitos. Ir mentalizando a la gente de que hay que conservar la tierra y eso implica moral. Implica moral. ¿Y quién va a ser el máximo exponente de la moral? Está profetizado. El papado. Todo responde a algo más de lo que a simple vista vemos. Ecoguerrillas. Greenpeace. Anda, Greenpeace también está puesta en esto no se lo cree nadie. ¿Sí? Pues investigad un poco y ver quién financia, aparte de donativos caritativos de personas, a Greenpeace. Y veréis que son los mismos que están en la cúpula de los Illuminati, los Rockefeller y demás. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser que estén actuando a favor de una cosa y en contra de otra? Porque ese es su juego, la dualidad. Para dar una solución hay que crear un conflicto. Y para que la gente lo acepte es necesario que ese conflicto se genere fuerte. Si tú promocionas un lado y promocionas el otro, que impacten entre ellos, la gente quiere una solución. Y esa solución no la van a terminar dando los políticos, porque no podrán. Se va a pedir que haya un líder moral absoluto. Y estas frases ya están circulando y debéis estar atentos a ellas, porque el Papa se está erigiendo como es el líder de la moral. Y ahora Obama está hablando exactamente de lo mismo. Hollywood. Bueno, no hace falta que os lo diga quién está detrás de Hollywood, ¿no? Si miráis quién está detrás de las grandes empresas cinematográficas, veréis que siempre son judíos sionistas, pertenecientes precisamente a todos estos grupos. Por tanto, ¿creéis que Hollywood nos va a transmitir alguna película verdaderamente beneficio humano? Hollywood te transmitirá valores que a ellos les interese poner en la cabeza de la gente. Homosexualidad bien vista, las mil y una cosas que queráis. Pero siempre dará mensajes también sutiles, como de los que antes os he hablado con lo del chip.